Internacional. Un espacio dedicado al análisis de las noticias de Venezuela en el mundo, bajo la conducción de Modaira Rubio, Antonio Montilla y Carolus Wilmer. Muy buenas noches, usuarios y usuarias de RNB Canal Informativo, la responsabilidad social de la comunicación. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Enlace Internacional. Estamos hoy nuevamente felicitando la incorporación a la Fundación Debate Abierto y al programa, a la producción de Enlace Internacional de los compatriotas Pedro Morillán y Atilio Foliero de el Frevemun. Ellos desde el domingo pasado, y esperemos que muchos domingos más pues van a estar aquí con nosotros y nosotras en Enlace Internacional. Iniciamos el programa con la recomendación de Debate Abierto, primera revista venezolana para la reflexión y discusión, ya en circulación en su número 29, titulada Socialismo e Integración Emancipadora. Revista de Debate Abierto, Premio Nacional del Libro 2004, mención honorífica como mejor libro sobre el proceso revolucionario bolivariano en la región capital. Pueden comunicarse con nosotros a través del 256-6386 o el correo fundación_debateabierto@yahoo.com. Igualmente, la revista Debate Abierto pronto, en las próximas semanas, estará en el Paseo de Santa Capilla con el señor Marco Estrella, en la librería Temas de Mérida y en la librería del Banco Central de Venezuela. Justamente, y hablando de la incorporación de los compatriotas del Frevemun, quisiéramos que Atilio nos hiciera un breve comentario sobre el Foro Nacional Bolivariano Revolucionario que se llevó a cabo en el día de ayer y que sirvió de escenario para que personalidades como el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Roberto Hernández, el director del diario Vea, Guillermo García Ponce, y el ministro Adán Chávez, pues intercambiaran pareceres sobre la lucha ideológica para construir el nuevo socialismo en Venezuela. Sí, antes que todo, buenas tardes. Sí, ayer estuvo este acto en la Biblioteca Nacional organizado por varias organizaciones sociales de base, entre las cuales el Frevemun y la Patria Grande. El acto estuvo muy bueno, muy concurrido, y tuvimos la posibilidad de escuchar a Guillermo García Ponce, el ministro Adán Chávez, Eduardo Lucena de la Escuela Bolivariana del Poder Popular y a Roberto Hernández. No voy a hablar de lo que se ha dicho, entre otros, está la prensa llena, no es el caso. Lo único, quiero hacer un pequeño comentario sobre los medios de comunicaciones. La finalidad de este acto era de poner a hablar el pueblo. Por supuesto, ha sido abierto, el debate ha sido abierto por estas personalidades, el ministro Adán Chávez, Guillermo García Ponce, Roberto Hernández. A seguir, tuvimos varias horas de debate con el pueblo, metido en dos mesas, una mesa dedicada al socialismo y una mesa dedicada al Partido Socialista Unido o al Partido de la Revolución. Lamentablemente, los medios han reseñado el evento hasta que han hablado los personajes importantes. Después han desaparecido. Ninguno, aparte el diario Vea, ha dicho ni una palabra sobre el verdadero motivo, la verdadera motivación del evento, es decir, de poner a hablar el pueblo. Entonces, mi llamado es a los medios a que tienen que dar más atención al pueblo. Sí, bueno, muchas gracias por ese comentario. Y bueno, Carol, te damos la bienvenida y sobre todo queremos tu comentario sobre la incorporación del Parlamento Latinoamericano, específicamente el grupo venezolano, a los 5 motores de la revolución, hacia la ley habilitante, la reforma constitucional y los consejos comunales. Recientemente estuviste de visita en la CBG Ferrominera Orinoco y quisiera que nos comentaran, bueno, primero, cuál fue tu participación en esa visita, y porque mucha gente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el Parlamento Latinoamericano con las regiones?
Muy bien, buenas noches. Realmente una visita de trabajo, una jornada de trabajo del grupo venezolano del Parlamento Latinoamericano, específicamente de la Comisión de Energía, y eso es, en primer lugar, hay la necesidad urgente que el pueblo venezolano conozca más las actividades del Parlamento Latinoamericano. Sabemos, ese es un parlamento electo popularmente, secretamente en el proceso electoral parlamentario, y es una institución donde participan 22 países latinoamericanos, del sur, de Centroamérica, del Caribe. Y también hay que destacar que es un organismo donde participa Cuba. Fíjate, todas las presiones de los Estados Unidos para excluir a Cuba, que de los organismos regionales, que en sí ha logrado, no se ha logrado, y menos mal es así, en el caso del Parlamento Latinoamericano. No es siempre fácil de hacer conocer el trabajo de nuestro Parlamento. Primero, somos solamente 12 parlamentarios, entonces no hay esa capacidad de aparecer como el caso de la Asamblea Nacional con 167 parlamentarios. Y en segundo lugar, también para los medios, normalmente el trabajo nuestro no es tan noticia, para ponerlo. Eso es, siempre nos dice muchos trabajos muy positivos, también a nivel del pueblo, no aparecen porque no crean escándalo, no son noticias así para la venta. Entonces, sin embargo, autocríticamente tenemos que mejorar, tenemos que impulsar esas relaciones, y ahí estuvimos en el estado Bolívar la semana pasada. Específicamente fuimos invitados por la CBG Ferrominera Orinoco y su presidente Radwan Sabat, y ahí conocimos las instalaciones, todo desde la extracción, procesamiento y también concentración del material de hierro. Pudimos ver todas esas fases donde realmente la clase obrera venezolana está activa. Eso también más bien es una industria que uno sabe muy poco, y esos son 4.300 trabajadores y trabajadoras que contribuyen al presupuesto nacional con su esfuerzo laboral. Es una riqueza inmensa que tenemos, y por eso también es importante que nosotros lo conocemos. Y siempre digo, los parlamentarios y las parlamentarias del Parlamento Latinoamericano y también del Parlamento Andino somos una especie de embajadores que deben dar esa información a los otros pueblos latinoamericanos. Entonces estuvimos allá, y indudablemente, aparte de conocer, eso es la primera fase, toda la industria de hierro, también ya comenzamos un plan estratégico con la Ferrominera Orinoco, que consiste en publicitar, promover esa riqueza venezolana, ese trabajo de la ferrominera, esa experiencia que tiene la industria ferrominera venezolana en otros países. Y también vamos a incorporar a la Ferrominera Orinoco al debate sobre la ley de minas, la ley de minas en el sentido de propuesta macro para América Latina. Que realmente la ley de minas hace la Asamblea Nacional, ahí podemos dar opiniones, pero no más. Pero también el Parlamento Latinoamericano hace las leyes macro para América Latina, que son importantes. ¿Por qué?
porque los convenios que muchas veces firman los ejecutivos, el ejecutivo firman los presidentes, para realmente ponerse en práctica necesitan también adecuarse a las leyes nacionales, y eso es uno de los asuntos pendientes, porque podemos preguntar, muy bien, los presidentes firmaron tal y tal convenio y todavía no se ve la marcha. ¿Por qué? Porque de repente, muy bien, las leyes en Argentina o en Chile o en Brasil, muy bien, no lo permiten o tienen que transformarse también, y eso entonces es uno de los trabajos que nosotros vamos a tener en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano, de crear estructurar una ley macro de minas, donde naturalmente la experiencia de Ferrominera Orinoco es esencial. Entonces, muy bien, agradecemos realmente la excelente atención del presidente de la Ferrominera Orinoco, Raduan Sabat, también la gente de prensa bajo la dirección de Carlos Acosta, y de las relaciones públicas de María Fernanda Klein, que nos atendieron, y vamos a seguir trabajando ya en una próxima jornada de trabajo en marzo, donde realmente los lazos entre el Parlamento Latinoamericano y también el pueblo trabajador de Bolívar, del Estado Bolívar, y específicamente la clase obrera y los trabajadores de la Ferrominera Orinoco, serán directamente parte. De esa forma, bueno, como dijimos ya antes, participamos, incorporamos ese lazo con respecto a la ley habilitante, incorporamos la parte de la reforma constitucional, y naturalmente vamos a participar también en el debate y la construcción de los consejos comunales en el Estado Bolívar. Sí, en este caso quisiera preguntarle al amigo Pedro Morillán lo que comenta Carolus sobre el trabajo del Parlatino con eso de una ley o un marco de ley, ¿verdad? Un proyecto de marco para toda América Latina, porque nos tiene información muy importante sobre justamente este sector de la minería en Bolivia. Así es. Buenas tardes, usuarios y usuarios de RNB. Efectivamente, tú sabes, Modaira, que este viernes recién pasado hubo la segunda nacionalización en Bolivia de una metalúrgica que tiene como objetivo el desarrollar una cantidad de labores a nivel incluso internacional. Pero este gobierno de Evo Morales dijo incluso en su nacionalización que no la indemnizará, porque esta transnacional, que se llama Glencore, fue decretada su expropiación en aquella oportunidad del Estado, y en forma fraudulenta. Entonces, esto que en este momento está hablando Carolus sobre el Parlamento Latinoamericano para integrar todo esto con la Ferrominera, todas las empresas de la CBQ, contribuiría bastante a que esta empresa metalúrgica boliviana pudiera desarrollar su trabajo ahora como empresa nacional del pueblo boliviano. Entonces, por lo tanto, creo que es sumamente positivo. Y un detalle sobre esta nacionalización, lo fraudulenta, el propietario de esta empresa era nada más y nada menos que Sánchez de Lozada, el expresidente de Bolivia, que no es dueño solamente de esta empresa, era dueño de muchas empresas. Por lo tanto, el gobierno realmente interesa en su virilidad por darle al pueblo boliviano su verdadero derecho, ha hecho posible esta nacionalización, de la cual incluso no indemnizará por considerar. Pero más que eso, incluso la empresa suiza, que es la Glencore, no ha hecho ningún detalle al respecto, es decir, se mantiene en silencio, lo que da a entender de que simplemente estaba consciente de que era fraudulenta su negociación. Por supuesto, y vemos cómo, nuestros países siempre víctimas de esos planes económicos del imperialismo, vemos como un presidente pues sale siendo dueño.
¿verdad? Termina su mandato, termina su vida política siendo dueño de la principal industria metalúrgica de Bolivia. Vemos que es parte de ese plan imperialista, como lo repito, que siempre ha tenido esa economía dirigida, pues, donde cada quien se expropiaba de lo que no es suyo, y que ahora le está causando mucho resquemor a Washington eso que está pasando en Bolivia. El pueblo está recuperando sus recursos, lo que está sucediendo en Venezuela, y bien lo comentamos aquí en este programa y en muchos otros espacios también. El imperialismo no se va a quedar tranquilo. Después del 3 de diciembre, que vimos un clima donde supuestamente, iba a haber un respeto por los resultados contundentes de las elecciones, la reelección del presidente Chávez, la decisión contundente del pueblo venezolano de ir al socialismo, pero bueno, eso no duró, fue una tregua breve, porque ya empezó la ofensiva diplomática de Estados Unidos sobre la región. Lo vimos en las recientes declaraciones de Condoleezza Rice, que estaba muy callada, hasta el presidente lo había señalado en un aló presidente pasado, donde había dicho, Condoleezza está calladita, como dicen, ¿no? Pero bueno, ya abrió la boca otra vez, y sabemos lo que dijo, que fue para decir, pues, que el presidente Chávez era una amenaza para la economía y la política de Venezuela, y por supuesto para la región. Vemos también que este próximo mes de marzo, Bush anuncia una gira a Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México, ¿verdad? Presionando a estos países hermanos, sobre todo en el caso de Uruguay, haciendo una fuerte presión para la firma de los que nosotros y nosotras denominamos los mini alquitas. Y justamente este acercamiento sobre América Latina es para tratar de frenar, ¿verdad?, la integración bolivariana que la diplomacia venezolana ha estado llevando como proyecto en espacios desde el Parlamento Latinoamericano y en el espacio de Mercosur, en todos los sitios que podemos observar en las cumbres que hay. Pues la propuesta de Venezuela es una integración basada en el humanismo y no en la economía. En este sentido, vimos que las declaraciones de Condoleezza Rice fueron hasta repelidas por parte de representantes de la Iglesia Católica, porque esta ofensiva de la Casa Blanca sobre la región, que ya empezamos con la diplomacia de los micrófonos, ¿verdad?, que empieza Condoleezza Rice con la diplomacia de los micrófonos y empieza Bush con esta con esta gira que iniciará en marzo para causar presión en nuestros países hermanos, sin duda alguna ya está generando rechazo, porque todos sabemos y todas sabemos que la intención es tratar de derrocar todos estos intentos que están haciendo los pueblos soberanos de América Latina por recuperar su soberanía. Muy bien, estamos en el programa Enlace Internacional. Se pueden comunicar con nosotros con el 731-3413, 731-3716. Va a venir retomando el tema de la ofensiva de los Estados Unidos. Es correcto, Bush responde a una fuerte crítica, especialmente del Partido Demócrata, que planteó el abandono de la región latinoamericana, con ese afán de vencer en el Medio Oriente, que finalmente no logra, y también se critica que realmente ha perdido mucho espacio, y eso es verdad. Realmente en momentos los que ganaron espacio en América Latina fueron los pueblos, que en una forma impresionante avanzaron, se organizaron y están en ese proyecto de la integración latinoamericana avanzando, en primer lugar, con importantes victorias electorales en Brasil, dijimos, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, y así estamos ahí. Y esa desesperación norteamericana, que implica que el propio jefe de la mafia norteamericana ahí, Bush, se presta a visitar a varios de nuestros países con la seguridad que va a recibir el rechazo amplio popular, con la seguridad que él se va a estar aislado totalmente por sus cuerpos de seguridad de los pueblos
en los diferentes países, con la casi seguridad, como pasa normalmente, que tiene que cambiar su agenda porque la presión popular para sacarlo es mayor que la agenda, la planificación. Muy bien, eso se agrega, como bien dijo Modaira, con que la Condoleezza otra vez abre la boca, y la primera vez que ahora abrió la boca ya recibió un regaño por parte de la Iglesia Católica, específicamente del Monseñor Roberto Luckert, que arzobispo de Coro, que no especialmente es amigo del gobierno venezolano, más bien está bien aliado a la idea de la oposición, pero sin embargo también ese Roberto Luckert, arzobispo, señala que lo expresado por Condoleezza Rice es mentira. Yo en ningún momento, y eso que soy vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, y yo en ningún momento he sentido que nos hayan invitado, haya pedido audiencia con la presidencia de la Conferencia Episcopal para manifestar eso que está diciendo esa señora. Aquí se pasó la señora al decir cosas que no son verdad. ¿Y de qué se trata? Supuestamente la Condoleezza Rice expresó que la Iglesia Católica venezolana está amenazada por el gobierno, y por eso hay una alta preocupación por parte del gobierno de los Estados Unidos, que está tratando de ayudarlo. Muy bien, y la respuesta fue cero verdad, pura mentira. Aquí tenemos en la línea Alfredo Acevedo de Caricuao. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carolo. Buenas noches, Modaira. Buenas noches. Yo quiero plantear un asunto que a mí me parece de vital importancia. Hoy se hizo una reunión en Maracaibo, en el estado Zulia, una reunión promovida por la ciudadana ministra María Cristina, con miles de consejos comunales, con el fin de que se constituyeran el comité de defensa del consumidor. Ahora bien, yo no escuché que María Cristina promoviera una credencial para cada responsable del comité, con el fin de que si alguno encontrara un depósito donde se acaparaba el azúcar, tuviera autoridad para decir, bueno, este negocio, yo vengo aquí como responsable de un consejo comunal, usted está acaparando el azúcar y en consiguiente usted está violando la ley y está cerrado este negocio. O ir a la Guardia Nacional o donde sea. Yo creo que la credencial en ese caso es muy importante. A mí me parece que no se emitió ninguna credencial a ninguno de ellos. Porque ¿qué va a decir, por ejemplo, un comerciante a quien se le encuentre acaparada, vamos a decir, el arroz o el maíz? ¿Qué va a decir cuando llegue alguien allí? Mire, yo soy del Consejo Comunal. Y bueno, ¿y quién es usted? ¿Dónde está su credencial? Yo creo que falta ese requisito. A mí me parece que ese requisito es indispensable para poder tener autoridad sobre los acaparadores. Ese es mi criterio. Muchas gracias, pues. Bueno, muchas gracias, Alfredo Acevedo, por esa información. Yo quisiera, antes de decir algo con respecto a lo que tú estabas mencionando e hilando también la intervención del compañero Acevedo, yo creo que esta ofensiva norteamericana también tiene que ver con esta conspiración de sectores de la economía que también participaron en el golpe de Estado y en el paro petrolero para crear este clima de desabastecimiento, que no hay pollo, que no hay azúcar, etcétera, etcétera. Yo entiendo la iniciativa de crear, bueno, estos comités de defensa, ¿verdad?,
de nuestra revolución de una u otra forma, donde estemos velando, mira quién está acaparando el azúcar, etcétera. Como es una experiencia nueva, yo me imagino, señora Acevedo, que sobre la marcha veremos si es necesario la credencial o no, porque también hay mucha gente que con una chapa se vuelve loca, ¿no? Entonces, o sea, hay que tener las medidas ciertas. Yo creo que el mismo proceso que estemos implementando cuando el pueblo organizado vaya a un sitio donde haya acaparamiento, bueno, y de repente si lo sacan de ahí porque no tiene una credencial, entonces veremos la necesidad de la credencial. Es una digamos, un comentario que hago porque ciertamente es la primera vez que se está dando esta circunstancia en el país, y ciertamente lo que sí es necesario es que el pueblo, con credencial o sin credencial, se organice, porque este acaparamiento y la especulación pues es sin duda parte de ese plan de los sectores económicos que, aliados a la Casa Blanca, están tratando de desestabilizar de nuevo. Así es. Mira, haciendo volviendo al tema sobre la influencia norteamericana, Michael Schiffer, que es el vicepresidente para la política de diálogo internacional, dice ahí, ya que al gobierno de Bush le preocupa la influencia del venezolano, que son peyorativos incluso para dirigirse al presidente de la República, al venezolano, le preocupa cómo actúa él en la región. Dentro de los expertos norteamericanos dicen tendrían que involucrarse más con los acuerdos comerciales más generosos para la América Latina, más fondos de asistencia, es decir, para promoción de una política migratoria humana, un enfoque sensible para combatir el narcotráfico, es decir, ablandando un poco las tensiones que en este momento ejerce el gobierno de Bush y buscando pues de alguna manera la distensión, pues, porque realmente, pero sin perder esa arrogancia con cómo se dirigen al gobierno y al presidente en particular. Sí. Bueno, continuando con los temas que teníamos pautados para hoy, Carol, sería bueno que hablando de ya que estamos hablando de la ofensiva diplomática sobre la región, creo que tenemos que también mencionar un poco lo que ha sido en el transcurso de la historia esa ofensiva, que se ha llevado militarmente a través de esa institución que conocemos como la Escuela de las Américas, que hasta el día de hoy continúa siendo yo no diría que una escuela de formación, sino de malformación. Una escuela siniestra. Exacto, una escuela siniestra donde los militares de América Latina han aprendido a ser gorilas. Realmente eso es lo que es la Escuela de las Américas. Sí, es verdad, es importante realmente que a través de Radio Nacional de Venezuela comenzamos otra vez ese debate, porque esa ofensiva de la cual hablamos, que inicia ahora el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos, en la parte diplomática, en la parte de visitas políticas, muy bien, eso también está planteado en el ámbito militar, y ahí vemos el gran peligro. Bush habla de la necesidad de reabrir esa Escuela de las Américas. Es algo nefasto ya, como dijo Pedro, una escuela siniestra que formó en los años desde 1946 hasta 1984 unos 60,000 militares y policías latinoamericanos, en sí la mayoría formando parte de esos ejércitos, esos escuadrones de la muerte. Y si vemos realmente algunas personajes siniestras que se graduaron, ahí tenemos entre otros el general Manuel Noriega, responsable del gobierno militar en Panamá, antaño colaborador de la CIA y actualmente en prisión de los Estados Unidos por su estrecha relación con el narcotráfico. También se graduaron en esa Escuela de las Américas el general boliviano Hugo Panza, responsable del sangriento gobierno militar en Bolivia en 1971 y de la consiguiente dictadura que duró hasta 1978, y aparece en el hall de la fama de esa escuela. También Roberto Dobezón, graduado en 1972, justo después
formó parte del servicio de inteligencia en El Salvador, acusado como líder del escuadrón de la muerte, y en Salvador también formó parte el general Héctor Gramajo, ex ministro de Guatemala, autor de políticas militares genocidas en los años 80 en Guatemala. También se graduó, entre comillas, en esa Escuela de las Américas el general Roberto Eduardo Viola, promotor de un golpe de Estado en Argentina en 1976, y el general Leopoldo Fortunato Galtieri, todos acusados de genocidio en Argentina. Está el general Guillermo Rodríguez, responsable del golpe de Estado de 1972 en 1976 en Ecuador, y también otro personaje bien conocido en Venezuela, Vladimiro Montesino, abogado militar, colaborador inicial de la CIA y actualmente preso como colaborador de Alberto Fujimori en Perú. Entonces ahí tenemos esa historia parcial de la Escuela de las Américas, que ahora Bush quiere reabrir para comenzar otra vez las represiones en América Latina. Y en el teléfono está nuestra amiga Noraida Fuente de Puerto Ordaz. Buenas noches a todas y a todos, y a los conductores del programa y a todo el equipo de la RNB. Muchas gracias por el esfuerzo que hacen para que nosotros nos mantengamos informados. Respecto a lo que estamos hablando ahorita de la Escuela de las Américas, es bueno tener presente algo. Yo estaba escuchando hoy esto que van a poner otra vez en funcionamiento a la escuela. Bueno, yo pensé, bueno, hay que tener cuidado porque a lo mejor es una estrategia de ellos ahora ponerla en funcionamiento, una escuela de señoritas, prácticamente para ellos tratar de desdecir todo lo que se ha dicho de lo que hacían ellos en la tal Escuela de las Américas. No se extrañe o no nos extrañemos que la tal escuela ahora funcione como una escuela de señoritas, porque a ellos les interesa es desmentir lo que se ha dicho de la Escuela de las Américas hasta ahora, ¿no? Y entonces, porque ellos perdieron toda credibilidad, necesitan ganar prestigio, ahora de repente, como pasa con los virus que cambian las estructuras, ellos van a cambiar todo el funcionamiento de la escuela para desmentir todo lo que sabemos que hacían en la Escuela de las Américas. Esa es una idea que se me ocurrió a mí y dije voy a informar porque si se me ocurrió esa idea es posible de que así sea. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Yo pienso, Pedro, que lo que dice Noraida es una idea bastante ingeniosa, pero ciertamente yo creo que esta reapertura de la Escuela de las Américas obedece a un plan. Como la integración se está dando desde otro punto de vista a nivel humano, los pueblos están despertando, tenemos gobierno soberano, se plantea, porque el presidente Chávez ya ha sido un tema que si bien todavía no ha tenido el impulso suficiente, pero se ha planteado una posible integración a nivel militar, pero no a nivel militar con estos militares egresados de la Escuela de las Américas, sino con estos militares progresistas que están apoyando, ¿verdad?, los cambios revolucionarios que se están dando en países como Bolivia, Venezuela, Argentina. Con esos militares es que promovemos la integración a nivel de Fuerzas Armadas, y quizás esta reapertura de la Escuela de las Américas es para frenar eso, porque tenemos el otro caso, por ejemplo, en una posibilidad de negociar una salida, ¿verdad?, entre Bolivia y Chile, con su problema territorial, allí tendrían que entrar militares progresistas, porque si entran los militares de la vieja escuela, que tú los conoces bien porque viviste en parte de esa dictadura terrible, no se podría llegar pues a ningún acuerdo entre nuestros países hermanos. Primero que nada, Moraida, tenemos que aclararle a los usuarios y usuarios de que la Escuela de la América ha sido una escuela para generar a los ejércitos de los pueblos, son
prácticamente los invasores de sus propios pueblos. Entonces, y Venezuela no estuvo exenta de eso. Hoy tenemos un ejército distinto, pero también estaban preparados en la Escuela de las Américas. Otros países han mantenido todavía esa vigencia, y entre esos Chile, por ejemplo, que ha sido uno de los grandes problemas de Bolivia, Modaira, es que está prácticamente rodeada de frontera, donde hay compromiso todavía con la Escuela de las Américas. Es el caso de Chile, es el caso de Perú, es el caso incluso de Argentina. Entonces, y también tenemos a Brasil. Recuerda que Brasil tiene militares en Haití. Entonces no podemos tampoco, cambiar la historia de un día para otro. Tenemos que decir la verdad. Los usuarios y las usuarias tienen que saber la verdad. Nosotros hablamos muy bien de Brasil y de Uruguay y todo eso, pero también tenemos que decirle a esos pueblos de que la manera de cambiar realmente y radicalmente y desde la base es que sus militares estén al servicio de los intereses de los pueblos y no al interés de las transnacionales y de un país imperialista como los Estados Unidos. Sí, ciertamente. Tenemos una llamada de Leonardo Carrizales desde Barlovento. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, aquí llegamos en el calor de la discusión. Sí, bueno, yo quería opinar en el sentido del imperialismo, que nosotros, pues, nosotros los venezolanos, debemos estar pendientes, pues, de todas estas situaciones que están pasando a nivel de los Estados Unidos. Otra cosa, ese señor que se llama Negroponte, nosotros debemos recordar que él estuvo en Guatemala, estuvo en Honduras, en todos esos países, pues en Nicaragua con el asunto de los contras, y eso lo sabe el mundo, lo sabemos nosotros los venezolanos. Entonces ellos no tienen ninguna moral. Esta señora Condoleezza Rice, por favor, el señor no tiene credibilidad en el mundo. El otro señor mira, el mundo está cansado ya de su guerra. Nosotros en el mundo queremos paz, y desde aquí yo como venezolano le digo a esos señores que estamos cansados de su guerra. El mundo quiere vivir en paz. Desde aquí yo, Leonardo Carrizales, le exijo al señor Bush, al señor Negroponte y a la señora Condoleezza Rice que dejen el mundo en paz. Muchas gracias. Bueno, realmente usted, amigo Leonardo, ha tocado un tema importante. El personaje más siniestro en este momento, el segundo hombre del Pentágono, es Negroponte. Es un hombre siniestro para la América Latina y para el mundo. Es un hombre causante de cientos de muertes en Centroamérica entre el año 80 y 82. Y hoy están apareciendo esos cadáveres en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en todas esas partes. Así que Negroponte tiene mucho que deberle al mundo. Ni con su muerte podría pagar nada de lo que ha hecho. Y sin duda, Pedro, y usuarios también hay que señalar que su presencia allí es un indicador de la arremetida a través de los servicios de inteligencia que la CIA y los servicios de espionaje del imperialismo norteamericano están llevando a cabo en la región, específicamente en Cuba y en Venezuela, como ellos lo han dicho las sotovoces, es decir, ellos no han hecho eso de manera oculta como en otros casos operaciones. Ellos han dicho que han reforzado los servicios de inteligencia para Venezuela y Cuba porque es en estos momentos un área estratégica y la presencia de ese siniestro personaje ahí, sin duda alguna, forma parte de ello porque él ha estado involucrado en todo lo que fueron los procesos de guerra civil en Centroamérica, en la operación, en todo lo que fue la operación de la contrarrevolución en Nicaragua y en todos los intentos que han hecho los pueblos por tener gobierno soberano. Y en el momento más crítico lo llevó de embajador a Irak. Sí, sin duda alguna estamos, ante lo que lo que llamamos nosotros y nosotras un auténtico perro de la guerra, y señor Negroponte. Por eso, menos mal, el gobierno venezolano a partir de 2004 cesó completamente el envío de militares a ese tipo de formación que realmente, como dijo Pedro, son atacantes y torturadores de sus propios pueblos. Entonces, ojalá sea así lo que dice Noraida, de Portodás, una escuela de señoritas, pero hasta el momento Bush, yo creo, no tiene esas buenas ideas.
realmente más bien queremos tocar todavía para como un tema importante que trae Pedro, esa reivindicación de Bolivia, del pueblo boliviano, de la salida al mar. Es un tema que tenemos que presionar y dar solidaridad constantemente porque es un reclamo histórico. Así es. El problema de la salida al mar de Bolivia es algo realmente injusto. Pienso que los pueblos hablan de hermandad, hablan de unidad, hablan de integración, y no puede haber integración ni puede haber hermandad si nosotros tenemos enclaustrado a un país que no puede desarrollarse. En este momento, por ejemplo, la liberación que ha tenido el pueblo boliviano de tener, por ejemplo, a su haber ahora un gobierno que lo interpreta en todas sus instancias, un hombre venido de las etnias indígenas, un hombre que tiene una tremenda capacidad y una cuestión cósmica que incluso nos ha cautivado a todos, y él busca la nacionalización de sus riquezas básicas, independientemente de que él haya nacionalizado parte de sus riquezas básicas, como es el caso del hidrocarburo, y hoy empresas de carácter de hierro, metalúrgica. Eso no significa que vaya a resolver el problema, porque no puede salir en forma autónoma con su mercancía hacia el mundo. Tiene que depender de los países fronterizos. Y los países fronterizos, tal como lo decíamos hace unos instantes atrás, están en este momento aliados al imperio norteamericano. No podemos negarlo. El gobierno chileno nos demostró prácticamente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con su voto que no está con nuestros pueblos, está con el gobierno norteamericano. Y en este caso también Perú, el Perú de Alan García, también está con el imperialismo norteamericano. Entonces Bolivia tiene un doble problema, es decir, nacionaliza sus riquezas básicas, pero no tiene cómo salir en forma autónoma con ella para poder realizar su sueño de liberación económica, de liberación social. Entonces, esa salida al mar no solamente es legítima por parte del pueblo boliviano. Nosotros creo que a través del Parlamento Latinoamericano, a través de todas las fuerzas populares, de todos los pueblos de América Latina, porque queremos dejar claro, estamos hablando de los gobiernos, no estamos hablando de los pueblos. Los pueblos son otra cosa. Los pueblos interpretan la necesidad de cada pueblo. E incluso el pueblo chileno ha dicho a viva voz en las calles que quiere mar para Bolivia. Entonces quiere decir que si el gobierno chileno no escucha la interpretación de su pueblo, que es su propio pueblo, no va a escuchar entonces la interpretación de un pueblo que no es el de él. Entonces eso demuestra los compromisos establecidos con el imperialismo norteamericano a través de los tratados de libre comercio, que son realmente el elemento fundamental en que se radican estos compromisos inalienables con el imperialismo. Si los pueblos realmente no asumen su rol de insurgencia frente a estos gobiernos, tendrán gobiernos lacayos mucho tiempo. ¿Desde cuándo Bolivia perdió ese derecho de acceso al mar? Desde la guerra del año 1879. Entonces, y lo que es curioso, Carolu, Modaira, Atilio, Bolivia tuvo mar durante 79 años, y Bolivia tenía territorio marino en territorio actual chileno. Esto lo perdió a través de una guerra económica, como son todas. Las guerras son todas económicas, todas tienen intereses económicos, ninguna guerra es social, todas son de carácter económico. Y esta guerra que tuvo con Perú y Bolivia, Chile, fue producto de la influencia anglosajona, que venía desde la Patagonia. Se dieron cuenta que ellos tenían grandes intereses en las salitreras, porque era el mineral que había para aquella época, entre el norte chileno y el sur peruano, y entonces las empresas inglesas y chilenas tenían más del 33% de esos intereses. Pero resulta que el gobierno boliviano para aquella época aumentó sus tributos en un 10 centavos de dólar. Estamos hablando de 10 centavos de dólar, no el 10%, el 10 centavos de dólar. Eso significó para los anglosajones, con la influencia anglosajona también en chilenos, de que le declararan la guerra al Perú y a Bolivia, con ese propósito, es decir, para evitar que se pudieran pagar esos intereses y esos gravámenes. Sí. Bueno, ya nos queda un minuto de programa. Ciertamente, Pedro, este es un tema que tenemos que seguir profundizando, claro que sí, para fomentar la solidaridad pues del pueblo venezolano también con la petición de Bolivia de la salida al mar. Recordemos que mañana es el Día de la Juventud, mañana 12 de febrero, y enviamos desde aquí, desde Enlace Internacional, un caluroso
mensaje de felicitación a toda nuestra juventud, a todos esos muchachos y muchachas que están construyendo la patria bonita. Y antes yo quisiera que Atilio nos diera una dirección, porque sabemos que la Patria Grande tiene un sitio muy interesante de internet, una dirección y correo electrónico donde nuestros usuarios y usuarias también puedan acceder a información. Bueno, www.lapatriagrande.net, il correo elettronico postmaster@lapatriagrande.net, e pronto estará en línea también la página de Debate Abierto. Bueno, muchas gracias a nuestros usuarios y usuarias por estar allí con nosotros y nosotras. Nos despedimos de ustedes. Elena Salcedo en la presidencia del Circuito Radio Nacional de Venezuela, Yolanda Delgado en la dirección del canal de información, Marilyn Villafranca en la coordinación de cabina, Severiano Suárez, el locutor de noticias, José Gregorio Guaregua en los controles. ¿Y quienes hablaron para ustedes? Atilio Foliero, Pedro Amarillán, Modaira Rubio, Carolus y Modaira. Será hasta el próximo domingo. RNB, Canal Informativo, presentó Enlace Internacional, un espacio dedicado al análisis de las noticias de Venezuela en el mundo, bajo la conducción de Modaira Rubio, Antonio Montilla y Carolus Wilmer. Radio Nacional de Venezuela.